Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase. Hoy vamos a ver los procedimientos de formación de palabras y los procedimientos de ampliación del léxico. Bien, vamos a ver un esquema de lo que va a ser todo nuestro bloque de léxico y haremos a grandes trazos todos los procedimientos que existen en la lengua para ampliar el léxico y para formar palabras. Y poco a poco los iremos viendo cada uno de ellos en distintos vídeos, pero queríamos daros este esquema general antes de empezar poco a poco por cada uno de ellos. Bien, como veis, el léxico va a utilizar distintos procedimientos, serán los procedimientos morfológicos, los que nos dan la propia lengua para formar con ella misma palabras, y por otro lado tenemos los procedimientos de ampliación del léxico mediante adquisición de palabras de otras lenguas. Esta es la diferenciación básica que veremos. Vamos a ver ahora el esquema. Primero fijaos arriba del todo donde pone léxico. El léxico es el vocabulario de la lengua y este puede estar formado por palabras patrimoniales que llevan en la lengua desde los orígenes de esta o por palabras nuevas que hemos creado o tomado de otras lenguas. Estas palabras pueden formarse por distintos procedimientos y son los que vamos a explicar hoy con este esquema que vemos ahora. Podemos crear palabras con procedimientos propios de la lengua, como hemos dicho, que serían los que veis como procedimientos morfológicos, o bien tomando las palabras de otras lenguas, que serían lo que veis como préstamos. Pero fijaos en el esquema que pone que tanto de una manera como de otra lo que estamos creando son neologismos, si se han tomado o se han creado recientemente. Por tanto, neo, nuevo, palabras nuevas o palabras tomadas de otras lenguas recientemente. Bien, ahora vamos a empezar con los procedimientos morfológicos. Tendríamos 7, que veis en verde. Serían la composición, la derivación, la parasíntesis, las siglas y los acrónimos, los acortamientos, las onomatopeyas y los epónimos. La composición, empezaremos por aquí. La composición consiste en la unión de dos palabras simples o lexemas que pueden llevar morfemas flexivos, por ejemplo, lavaplatos, boca, calle, o por la unión también de sintagmas fosilizados, código de barras, jornada intensiva o incluso palabras frase, como correveidile. En segundo lugar tendríamos la derivación. La derivación consiste en formar una palabra mediante el añadido a un lexema de morfemas que denominamos derivativos y que ya vimos en vídeos precedentes. Acordaros, prefijos, por ejemplo, anti, cuerpo, infijos, free, al, que sería el infijo, dat, y sufijos, como caballero. La parasíntesis es otro procedimiento que nos da la misma lengua para formar palabras. Consiste en la unión al mismo tiempo de un prefijo y un sufijo que unimos a un lexema. Por ejemplo, a más locura sería alocado, o embotellar. En cuarto lugar tendríamos las siglas y los acrónimos. Fijaos, las siglas van a ser aquellas palabras que constituimos por las iniciales de varias palabras que se emplean como abreviatura, por ejemplo, OMS o DRAE. Los acrónimos, por otro lado, van a ser palabras formadas por letras o grupos de letras iniciales o finales de distintos términos. Por ejemplo, emoticono vendría de emotion y icon, o SIDA vendría de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En cambio, las abreviaturas van a ser la reducción de una palabra a un mero nivel gráfico, no fónico. Por ejemplo, señor o doctor. En cuanto a los acortamientos, este procedimiento consiste en la pérdida de una o varias sílabas finales. Por ejemplo, casos como mili, bici o cole podrían ser ejemplos. Las onomatopeyas. Las onomatopeyas son también un procedimiento de formación de palabras derivadas, ya que surgen de la imitación de los sonidos. Por ejemplo, tartamudear. De tartamudeo formamos el verbo tartamudear, o de aullido creamos aullar. Los epónimos, el último procedimiento, es la formación de una palabra derivada que se crea a partir de un nombre de persona o una forma para denominar a una realidad, un concepto, una moda o un proceso, por ejemplo, Alzheimer, estalinista. Y por último vamos a explicar el segundo método de ampliación del léxico.
No creo la palabra, sino que tomo la palabra de otra lengua. Estos son los que llamamos los préstamos léxicos. Tenemos préstamos del sustrato prerromano, que serían aquellas palabras de los pueblos que denominamos anteriores a la llegada romana. Por ejemplo, pizarra o barro. También tendríamos los cultismos, estos términos que fueron introducidos en la lengua directamente del latín o del griego y que apenas han sufrido variaciones, por ejemplo, cátedra o democracia. Tenemos también los préstamos extranjeros. Fijaos, es la adopción de palabras de otras lenguas, tanto en la actualidad como la adopción de palabras de otras lenguas en el pasado histórico. Y pueden ser germanismos, es decir, del alemán, blanco, espuela, italianismos, novela, escopeta, arabismos, aceituna, alfombra, o galicismos del francés, fraile, mesón. Estos préstamos extranjeros veremos que también pueden ser adaptados a la lengua de distinta manera. Pueden subdividirse en tres formas, que se conocen como calcos, adaptaciones y chenismos. Los calcos son los términos que se traducen del español. Por ejemplo, en vez de decir weekend, decimos fin de semana. O que se adaptan también a nuestra pronunciación y ortografía. Cassette se ha adaptado sin las dos S y tan solo con una S lo escribimos en el español correctamente. Las adaptaciones se adaptarán siempre a nuestra pronunciación y ortografía. En el ejemplo tenemos, por ejemplo, chalet. Y por último, los chenismos son aquellas palabras que van a mantener su forma extranjera, su forma original y una pronunciación parecida al idioma del que proceden. Por ejemplo, camping, stand, croissant. Finalmente, para acabar esta sesión, fijaros a los detalles de nuestro esquema que hemos intentado destacar. En el caso de los neologismos, llamamos neologismo a toda palabra nueva en la lengua, ya sea creada, por ejemplo, drogata, o adaptada, por ejemplo, blog, o medio creada y medio adaptada, como podría ser chatear, que hemos cogido de chat y hemos derivado en forma de verbo. Y por último, los dobletes, que también hemos querido subrayar en este esquema con las flechitas que tenéis a lo largo del esquema. Fijaos. Hemos señalizado un enlace entre los cultismos y las palabras patrimoniales, porque un doblete, como veremos en la sesión correspondiente, se forma cuando tenemos una palabra latina que ha originado una palabra patrimonial en nuestra lengua, es decir, que ha evolucionado con la lengua misma, y más tarde también tenemos un cultismo, es decir, una palabra directamente relacionada con el étimo latino que se ha incorporado a la lengua original pero sin variaciones. Por ejemplo, la palabra latina plenus dio evolucionada la palabra patrimonial lleno, pero también se introdujo más tardíamente como cultismo y formó pleno. Por tanto, tendríamos una patrimonial y un cultismo derivada de la palabra o el étimo latino plenus. Bien, y hasta aquí todo el esquema de lo que va a ser nuestro bloque de léxico. Como veis, hemos dado muchísima teoría condensada en este esquema, pero vamos a ir poquito a poco haciendo una sesión dedicada a los conceptos más importantes que hemos ido desgranando, así que no os preocupéis. Utilizad los ejercicios imprimibles en la página web de unprofesor.com para ir repasando poquito a poco la poca teoría que hemos ido introduciendo y nos veremos en las siguientes sesiones que corresponden a cada concepto. Hasta la próxima.